Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a Centro del Héroe, los podcasts semanales en el que uno se habla de Marvel y sí, el que toca hoy, y el otro de fútbol. Y acá estamos para dar pie al primer podcast de superhéroes del año y al primer podcast del año en sí, si no estoy en lo incorrecto, por así decirlo. Pero acá estamos nomás para empezar a hablar de Superman Returns, la película que genera más polémica probablemente de todas y que sería el regreso para el personaje después de muchísimo tiempo, concretamente en el año 2006, después de lo que había sido la última película en el año 87. Mucho pasó en el medio también, lo veníamos hablando. En el 89 arrancaría el ciclo de Batman que terminaría en el 97. Después, bueno, los rumores con Superman, con el Superman de Nicolas Cage, dirigida por Tim Burton, que después se haría realidad de alguna manera en The Flash, aquel proyecto de Superman Lives. Después, la idea de hacer una Batman v Superman que finalmente no terminó viendo la luz, por lo menos en el momento en el que se propuso. Después, en el 2016, sí. Y finalmente se llegaría a Superman Returns, ¿no? Un regreso para el personaje después de tanto tiempo y de que, como también habíamos marcado en el podcast anterior, para el cine de superhéroes habían pasado muchas cosas en el medio. Recapitulando un poco, que ya lo hemos hecho, pero era una nueva época y ya Superman, digamos, el primer gran héroe, no tenía una película de esa época, ¿no? Ya Batman incluso la había tenido en el 2005 con un reinicio totalmente distinto a todo lo que habíamos visto anteriormente. Y por lo menos, a ver, la última película de Batman había sido 10 años después de la última de Superman. Por lo menos había algo más cercano en el tiempo. Era Batman y Robin, tampoco era la gran cosa, pero bueno, era algo distinto. Superman Returns se estrenó en el 2006 y suponía que Superman pudiera acercarse a las nuevas generaciones, ¿no? Era como, bueno, llevamos este personaje que las únicas referencias que hay en cuanto al cine son la última del año 87, con todo lo que se supone, con todo también lo que supuso esa última película. Bueno, vamos a traer a Superman a las nuevas audiencias, pero se dio una situación bastante extraña. El director fue Bryan Singer. Polémicas demasiado en su haber, pero bueno, en aquel momento todavía no se sabía. Pero bueno, polémicas aparte, con el director no nos vamos a meter ahora en ese tema, pero él venía de dirigir las primeras dos películas de X-Men, que habían sido un éxito total y que fueron dos peliculones, y justamente se corrió del proyecto de X-Men 3 para dirigir Superman Returns, y de hecho ese mismo año X-Men 3 también salió. Bryan Singer después volvería a la franquicia. Bueno, largas historias que también contaremos cuando hablemos de los X-Men. Pero en este caso llegaba él para tratar de formar un barco para poder llevar a buen puerto la idea. Una idea que, como comentamos anteriormente, es bastante, por lo menos particular. De alguna manera, el mayor problema que tiene esta película es esta cuestión que voy a decir ahora, que es no saber a qué punto pertenece. Está como esta idea que todavía nadie se anima a confirmar del todo, que es que surge entre Superman 2 y Superman 3, que está en ese medio, que por ahí DC quiere olvidar un poco, porque Superman 3 y 4 no resultó como eran, entonces como se quería, y bueno, con todo lo sucedido que hemos analizado. Entonces tenemos esta película que se situaría en ese medio. Lo que pasa es que hay un montón de cosas que terminan siendo incoherentes y que hacen que uno no se termine de convencer que la película surge en ese sentido. Pero bueno, es raro que no se haya planteado un reboot total, que no se haya planteado nada. Es, si querés, una especie de remake, pero que no se anima a hacer una remake y que tampoco termina siendo un reboot. Es un poco de cada cosa, y eso es lo que trajo bastante confusión al público en el 2006. Como experiencia personal, fue la primera película de superhéroes que vi en el cine, y de las primeras que vi en mi vida en las salas.
Y recuerdo maravillarme y asustarme un poco por una escena bastante fuerte en el cine. Pero bueno, la verdad que me había gustado bastante. En ese momento yo era muy fanático de la saga de Sam Raimi de Spider-Man. Y bueno, de hecho al otro año fui a ver Spider-Man 3 al cine. Tuve la gran suerte. Pero no, Superman Returns ocupa un lugar especial en mi corazón por eso. Y la volví a ver años después porque la verdad que no recordaba demasiado de la película. Y la verdad es que bueno, creo que, a ver, es una buena película si nos ponemos a pensar. Creo que el mayor crimen, entre comillas, que comete, el mayor error que tiene Superman Returns, como dije, es no saber qué es. Pero después yo creo que se establece bien. Nuevamente, se cometería un error que por suerte en el 2013 con la saga con lo que hizo Snyder se obvió, que fue lo de nuevamente Lex Luthor como villano. Es raro. Creo que es una cinta que tiene buenas intenciones, que trata de plasmar a un personaje que tiene la esencia de Reeve en cierto punto. Creo que Brandon Routh hace un buen trabajo. Obviamente que es muy difícil tratar de plasmar a Reeve, pero creo que sale bastante bien. Creo que tiene esa esencia. Es una película mucho más oscura que las de Reeve, sin dudas. Es mucho más oscura, pero tiene buenas intenciones. Por eso me cuesta bastante matar a esta película, porque no siento que sea mala. Creo que tiene una excelente fotografía, me gusta mucho el traje y el logo. La estética de la película es hermosa, se ve muy bien. Y toda esta cuestión de arriesgarse, en cierto punto me parece que está bien. Digo, me hubiera gustado que sea un reboot, ¿no? Que sea algo totalmente distinto, alejado y demás. Porque yo creo que también la condenaría bastante, porque también es como, en cierto punto, algo que es ajeno a la película, porque yo creo que hicieron el mejor trabajo posible. Pero es muy difícil lograr llegar al nivel que propone, que propusieron las primeras cintas de Reeve. Es muy complicado. Me gustó Brandon Routh, creo que es un mejor Superman que Clark Kent. Me parece que logra muy bien las escenas de acción, y yo creo que la escena del avión es top 3 escenas de Superman en el cine sin dudas. Es una gran escena, aquella del avión cayéndose. Es emotiva, la verdad, realmente increíble esa escena. Me parece que bueno, es un gran aprobado el de Brandon Routh, que creo que estaba ante una tarea difícil, pero que la llevó muy bien. Digo, le dio ese toque personal y trató de llevar la esencia de Christopher Reeve, lo cual era muy difícil. Me parece que es una buena cinta, pero que más allá de no saber qué es, también tiene sus puntos flojos, y sobre todo en el villano, ¿no? Otro personaje que bueno, hoy está en una situación comprometedora, es el Lex Luthor de Kevin Spacey. Que bueno, a ver, otra vez es Lex Luthor aprovechándose de tierras, usando la kriptonita. Sí, es más convincente por ahí que lo que hizo Jim Hackman, que estaba bien, pero ya como dije, el personaje de Lex Luthor necesitaba un descanso. Hay una variedad de personajes para Superman, y que Lex Luthor siempre termine siendo el mismo villano y con el mismo propósito ya cansaba un poco. Tiene, como dije, la cuestión de que la película no sepa qué es, trae que haya algunos agujeros por aquí y por allá, y la historia en sí, no sé si es que flojea tanto como esa decisión de llevar a la pantalla grande el intermedio entre Superman 2 y 3, y bueno, las cuestiones del villano, porque por el resto yo creo que es una cinta bastante firme. Me parece que está bien. Me gusta la relación con Lois, que es bastante intrincada con toda esta cuestión, y con el tema del hijo, que poco a poco empezamos a descubrir que algo hay con ese chico. Bueno, termina siendo el hijo de él, y bueno, lo que abre mucho más la cuestión de que sucedió entre Superman 2, de que esta película está entre Superman 2 y 3. Porque, bueno, nada, cuestiones que hacen darnos cuenta, pero
todo este tema de aquella escena en la Fortaleza de la Soledad es lo que muchos dicen. Pero bueno, a lo que voy es que creo que todo lo que rodea a Lois y a Clark está muy bien. Me parece que tiene una buena química en pantalla. Me gusta cómo se ve y toda la secuencia con el hijo, todo lo que tiene que ver, es bastante arriesgado, si nos ponemos a ver. Pero creo que está bien. Digo, es un riesgo que toman, pero que no está tan mal. O sea, no está mal. Me parece que es bastante acertado. Y de hecho, yo le sumo puntos al personaje de James Marsden, Richard White. Bueno, justamente James Marsden había trabajado con el director en las primeras de X-Men, como el personaje de Cíclope, y yo creo que acá hace un buen trabajo, porque ante todo también lo que es clave es que no lo dejan atrás. No es que lo reemplazan como si nada, o es un personaje plano que no vale la pena, sino que le dan un valor. Y no es que Lois lo deja por Superman y al final era un buen tipo. Y no, sigue con él. Acá son una mentira, ¿no? Que es la de que su hijo no es su hijo, pero me parece que está bien haberle dado un peso a ese personaje, que ayude a Superman y que se muestre comprometido con la causa y que Lois no lo deje porque viene Superman del pasado. Superman se fue durante un largo tiempo, la dejó así como así y está todo planeado de esa manera. No es que termina con ese final cliché de, bueno, vuelvo con Superman y no me interesa nada y el otro... No, le dieron una importancia a ese personaje y creo que vale la pena. Creo que está muy bien en ese sentido haber marcado eso. Creo que es una lástima que esta película no fue a más en el futuro, porque había muchas cuestiones interesantes. El elenco me gusta bastante, creo que tiene una buena narrativa, una hermosa fotografía, y yo creo que por ahí con una posible secuela podían explorar más, salirse un poco más del molde e ir hacia adelante en un montón de cuestiones que le podían venir bien tanto al personaje como a esta misma saga en sí. Pero creo que ya en el 2006, y creo que lo marca Javier Olivares en su libro de Superhéroes en Hollywood, ya para el 2006, sobre todo, teniendo en cuenta la época y el tiempo que había pasado en la última película, creo que Superman Returns no es lo que necesitaba el personaje. Creo que es una cinta buena, te diría muy buena, que tiene buenos valores, buenas actuaciones, escenas icónicas. El regreso en el final es muy bueno. Sin dudas es muy bueno ese regreso épico. Las peleas están muy bien. Cuando se cae cuando tiene que sostener el diario, o cuando vuelve a la vida con ese traje gris. Hay un montonazo de escenas que están buenísimas, e insisto, la del avión para mí es top 3. Tiene buenos valores y tenía una buena idea y una narrativa interesante, sacando las repeticiones y lo del villano. Pero creo que no es lo que se necesitaba para un regreso del personaje después de tanto tiempo y para cautivar a las nuevas audiencias. Y yo creo que es algo que también se repetiría con el tiempo. Digo, creo que Man of Steel hizo un buen avance, un gran avance en ese sentido, pero como el personaje de Henry Cavill nunca terminó de meterse, pero no por culpa del actor, sino por todo lo que sucedió, entonces es que el personaje de Superman todavía no pega en las nuevas audiencias. Ese es el problema. Y por eso, en las audiencias más antiguas, entre comillas, sí pega, porque vivieron toda la época de Reeve y porque vivieron otras cuestiones. Por lo menos en las audiencias que siguen el cine. Después hay audiencias que siguen las series de televisión, que siguen los cómics. Ahí sí puede llegar a pegar un poco más. Pero por ahí en las audiencias que netamente siguen al cine y que por ahí no se enganchan con la de Reeve, es complicado. Y yo creo que en general de todas las audiencias, para esta película se debería haber tomado otra decisión, haber encarado de una, digo, con la misma estructura y todo, contar una historia levemente diferente, que sepa qué es, y yo creo que iba sobre ruedas la idea. Había mucho potencial. Me parece que en el futuro
Está muy bien, la película es quizás un poco extensa, pero bueno, creo que en sí está bien, digo, tiene escenas de bastante dramatismo, esta cuestión cuando va a visitar al hijo está muy buena, que nos vamos dando cuenta de qué va la onda. A ver, creo que tiene buenos valores y no la puedo terminar de machacar, no me sale con esta película, pero sí que creo que necesita, bueno, necesita de otra cosa. Se mantiene bien con el tiempo porque salió en 2006, pero por ahí hay otras películas que salieron en 2006 que no se mantienen bien. Se mantienen muy bien desde lo fotográfico. Creo que eso es de lo mejor que tiene. Pero acá aparte se juega con eso. Con un ambiente nublado, con un ambiente un poco más soleado, cuando es la escena del final, con todo ese clima feo. En ese sentido tiene muy buena puesta en escena la película. Y es para valorar. Porque yo creo que es la que mejor tiene de todas las de Superman, sin dudas. Las que salieron en cines, sin dudas. Pero bueno, los leo. ¿Qué les pareció? Creo que es una película que da para hablar bastante. Y seguramente en el futuro la revisitemos cuando estaremos hablando de otras cosas. Pero me parece que vale la pena. Y bueno, nada, me parece eso. Que termina condenándose por algunas decisiones puntuales. Y es una lástima porque había una muy buena idea. Abrazo grande para todos, nos vemos. Chau, chau.